Queridos oyentes, bienvenidos. Hoy, entre las jacarandas de San Miguel de Allende, conoceremos a Esperanza, una joven que hace honor a su nombre, y a don Francisco, un hombre marcado por la soledad. El destino los une en una hacienda donde el silencio esconde secretos y el amor empieza a florecer. Cuéntenme desde dónde nos escuchan, en el autobús, preparando la cena o descansando en el sofá. Suscríbanse y activen la campanita para no perder las próximas emociones. Respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. El crujido de la vieja carreta sonaba como un último presagio, mientras Esperanza Ramírez Mondragón apretaba el rosario de cuentas que su madre le había entregado en la prisa de una despedida amarga. Tenía apenas 18 años, pero su mirada revelaba a alguien que ya sabía demasiado sobre renuncias. Hija de pequeños campesinos que lo perdieron todo en las últimas sequías, Esperanza creció en los alrededores de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, entre plantaciones que ya no prosperaban y deudas que crecían como mala hierba. Su padre, acorralado por acreedores y por la vergüenza de haber fracasado como proveedor, selló un acuerdo sin vuelta atrás. Entregaría a su hija como sirvienta a la imponente hacienda Las Jacarandas, propiedad del temido y respetado hacendado viudo, don Francisco Montemayor Águila. La joven observaba cómo el paisaje árido se transformaba lentamente en campos más verdes, conforme se acercaban a la hacienda. Cada metro recorrido parecía un alejamiento definitivo de su infancia. Las montañas de la Sierra Gorda se dibujaban a lo lejos como testigos silenciosos de su destino. El carro avanzaba por el camino polvoriento, dejando atrás el pequeño pueblo donde había nacido y crecido, donde conocía cada rostro y cada historia. Ahora se dirigía hacia lo desconocido, hacia una vida que no había elegido. En su regazo descansaba un pequeño bulto con sus escasas pertenencias: 2 vestidos remendados, un peine de hueso heredado de su abuela y un cuaderno donde había aprendido a escribir su nombre con la ayuda del párroco del pueblo. Esperanza sabía leer mejor que muchas muchachas de su condición, un privilegio que le había otorgado el viejo sacerdote, que vio en ella una inteligencia poco común. Ese conocimiento era ahora su único tesoro. Al adentrarse en los portones de hierro forjado, Esperanza sintió que el mundo se encogía. La hacienda Las Jacarandas, construcción de cantera y madera oscura, rodeada por jacarandas centenarias y bugambilias escarlatas, exhalaba austeridad y abandono a pesar de su magnificencia. Don Francisco, hombre de 60 años, viudo desde hacía casi 15, vivía recluido en su biblioteca, vestido de negro como quien nunca ha salido del luto. Decían que hablaba con el retrato de su esposa fallecida y que aún mandaba flores para su tumba todos los lunes, sin fallar. El administrador, don Ernesto Calderón, un hombre de rostro severo y bigote espeso, recibió a Esperanza con frialdad calculada. «Aquí no toleramos holgazanes ni quejas», le advirtió mientras la conducía por los pasillos de la hacienda. «Don Francisco exige orden, limpieza y silencio. No se te ocurra molestarlo con tus palabras. Limítate a servir y a obedecer». Esperanza fue colocada en el sector superior de la casa, lejos de las miradas, donde estaban las habitaciones olvidadas y los corredores polvorientos. Su tarea era simple, pero exhaustiva: limpiar muebles pesados, ventilar el aire estancado y preparar infusiones que casi nadie consumía. Durante los primeros días, apenas se notaba su presencia. La joven aprendió rápidamente las rutinas de la hacienda y los nombres de los demás sirvientes. Doña Soledad, el ama de llaves, una mujer de edad avanzada con el cabello recogido en un apretado moño, le mostró sus obligaciones con severidad, pero sin crueldad. «En esta casa todos tienen su lugar, niña», le dijo la primera noche, «y el tuyo es servir sin ser vista. Cuanto menos te notes, mejor te irá». Con el tiempo, sin embargo, Esperanza comenzó a ser notada, no por lo que decía, sino por la forma en que se movía. Había firmeza en sus gestos y delicadeza en la manera como organizaba los libros de la biblioteca, sin que nadie se lo hubiera ordenado. Recogía cartas antiguas del suelo con cuidado, como si supiera que allí había más que papel.
Escuchaba los consejos de doña Soledad con humildad y nunca sobrepasaba su lugar, pero tampoco bajaba los ojos cuando alguien importante le hablaba. Una mañana de abril, mientras limpiaba el polvo de los estantes de la biblioteca, Esperanza no advirtió que don Francisco había entrado silenciosamente en la habitación. Estaba tan absorta en su tarea, acomodando con cuidado los volúmenes encuadernados en piel, que solo percibió su presencia cuando una voz grave rompió el silencio. «¿Quién te ha dicho que toques mis libros?» La voz no era amenazante, sino más bien sorprendida. Esperanza se volvió sosteniendo aún un tomo de García Lorca entre sus manos. «Nadie, señor», respondió con serenidad, «pero estaban desordenados y el polvo daña el papel». Don Francisco, alto y aún vigoroso a pesar de su edad, con su cabello entrecano y su barba bien recortada, la observó con curiosidad. No estaba acostumbrado a que los sirvientes le respondieran con tal aplomo. «¿Sabes lo que sostienes en tus manos?», le preguntó señalando el libro. Para su sorpresa, Esperanza asintió. «Son poemas, señor. Los reconocí por las palabras que se ven al abrir el libro». El hacendado permaneció en silencio, evaluándola. Luego extendió la mano para tomar el libro. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Esperanza, un contacto fugaz que, sin embargo, pareció suspender el tiempo. «¿Sabes leer?», preguntó finalmente, con un asombro mal disimulado. «Un poco, señor», respondió ella. «El padre Sebastián en mi pueblo me enseñó las letras». Don Francisco Montemayor, acostumbrado a mandar con el silencio, comenzó a percibir que su casa ya no era tan silenciosa. Y no por ruido, sino por la presencia de ella. Pasó a llamarla para pequeñas tareas que otros sirvientes no cumplían. Leer periódicos antiguos en voz alta, clasificar documentos de la época de su esposa fallecida, catalogar libros olvidados en baúles. Esperanza, perspicaz y discreta, no hacía preguntas. Solo escuchaba, aprendía y actuaba con naturalidad. Poco a poco, la soledad habitual fue dando lugar a una extraña sensación de compañía. Los otros sirvientes comenzaron a notar el trato preferencial que recibía la recién llegada. Cuchicheaban en las cocinas y en los patios traseros. «La nueva tiene embrujado al patrón», murmuraba Tomás, el mozo de cuadra. «Se está aprovechando de su soledad para ganarse sus favores», añadía Carmela, una de las cocineras. Doña Soledad, sin embargo, observaba con ojos más sabios. Veía en Esperanza no a una oportunista, sino a una joven con una luz interior que hacía tiempo faltaba en aquella casa. Una tarde, mientras Esperanza doblaba sábanas recién lavadas, doña Soledad se le acercó. «Ten cuidado, niña», le advirtió en voz baja. «Las paredes de esta hacienda tienen oídos y el pueblo lenguas muy largas. La gente ya habla». Esperanza la miró sin comprender. «¿Habla de qué, doña Soledad?». La mujer mayor suspiró. «De ti y del patrón, de cómo te mira, de cómo has cambiado su rutina. Hay quienes no ven con buenos ojos que una muchacha como tú tenga tanta influencia sobre un hombre como él». Esperanza sintió que sus mejillas ardían. «Pero yo solo hago mi trabajo», protestó. «No tengo intenciones». Doña Soledad la interrumpió con un gesto. «Las intenciones no importan, niña. Lo que importa es lo que la gente ve o cree ver. Y lo que yo veo es que has traído vida a una casa que estaba medio muerta. Eso es bueno, pero también peligroso». Mientras tanto, en don Francisco se operaba una transformación silenciosa. Primero, comenzó a sentarse en el corredor donde no iba desde hacía años. Luego, ordenó que cambiaran las cortinas por otras más claras. El piano, cerrado desde el velorio de su esposa, volvió a ser afinado. La hacienda parecía despertar de un largo letargo. Esperanza empezó a recibir pequeños agrados de doña Soledad. Un vestido nuevo aquí, un broche discreto allá. La servidumbre, antes desconfiada, comenzó a respetarla, aunque nunca en voz alta. Los ojos de la casa estaban siempre atentos, y los de fuera, más aún. En el pueblo de San Miguel de Allende, los rumores corrían como arroyos tras la lluvia. En la plaza principal, en la iglesia después de misa, en el mercado entre puestos de frutas y verduras, se hablaba de la joven sirvienta de las jacarandas
y del viejo hacendado que parecía rejuvenecer en su presencia. Las familias vecinas, herederas de las rivalidades entre haciendas antiguas, no tardaron en esparcir rumores. Se susurraba en las misas dominicales que la muchacha había venido con intenciones. Una prima lejana de la fallecida esposa, residente en la Ciudad de México y con los ojos puestos en las herencias de la familia, decidió visitar la hacienda, esparciendo comentarios venenosos sobre la osadía de la sirvienta. Insinuó que Esperanza actuaba con astucia, buscando aprovecharse de la carencia de un viejo viudo. Don Francisco, orgulloso y callado, no respondió. Continuó observando a Esperanza, que, a su vez, jamás pidió explicaciones, afecto o garantías. No había promesas entre ellos, solo presencia, solo constancia, solo un silencio compartido que, de alguna manera, comenzaba a hablar más fuerte que cualquier palabra. Y así, entre libros polvorientos y miradas furtivas, entre rumores crecientes y cambios sutiles, la vida en Hacienda Las Jacarandas se encaminaba hacia un punto de quiebre que nadie podía prever, pero que todos, de alguna manera, sentían aproximarse como se siente la tormenta antes de que las primeras gotas de lluvia golpeen la tierra seca. La transformación de la Hacienda Las Jacarandas continuaba de manera imperceptible pero constante, como el lento despertar de un largo sueño. El mes de mayo trajo consigo el esplendor púrpura de las jacarandas en flor, cubriendo los patios con un manto de pétalos que Esperanza recogía cada mañana. Para su sorpresa, don Francisco comenzó a pedirle que colocara algunos de estos racimos en pequeños jarrones de porcelana china que hacía años permanecían vacíos. Doña Soledad no pudo evitar alzar las cejas la primera vez que lo vio. Desde que la señora nos dejó, esos jarrones no habían vuelto a tener flores, comentó en voz baja, mientras Esperanza arreglaba uno de los ramos. La casa está cambiando, niña, y tú eres la razón. Una tarde particularmente calurosa, don Francisco llamó a Esperanza a la biblioteca. Había encontrado un baúl lleno de diarios antiguos de su esposa y quería que alguien lo ayudara a revisarlos. «Tienes buenas manos», le dijo, «y más cuidado que cualquiera de los otros criados». Esperanza notó que era la primera vez que la miraba directamente a los ojos mientras le hablaba. «Es un trabajo que requiere paciencia, y tú pareces tenerla». El baúl contenía no solo diarios, sino también cartas, fotografías amarillentas y pequeños objetos personales. Mientras organizaban todo sobre la gran mesa de caoba, sus manos volvieron a rozarse accidentalmente. Esta vez, ninguno de los dos pareció sobresaltarse. «Mi Catalina amaba la poesía», comentó don Francisco, sosteniendo un pequeño libro encuadernado en piel roja. «Decía que las palabras pueden construir puentes donde no hay caminos». Esperanza asintió, pensando en las pocas lecturas que había disfrutado en su pueblo. «El padre Sebastián solía decir algo parecido», respondió, «que los libros nos permiten viajar sin movernos de lugar». Don Francisco la miró con renovado interés. «¿Y tú, Esperanza? ¿A dónde te gustaría viajar si pudieras?» La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado jamás sobre sus sueños o deseos. «Me gustaría conocer el mar», confesó tras un momento de vacilación. «Nunca lo he visto, pero he leído sobre él». Don Francisco sonrió levemente, una expresión tan poco habitual en su rostro que transformó por completo sus facciones severas. «El mar es como la vida misma», dijo. «Impredecible, poderoso, a veces tranquilo y otras veces tempestuoso. Algún día quizá lo conozcas». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Las palabras de don Francisco resonaban en su mente. ¿Era posible que existiera un futuro diferente al que siempre había imaginado para sí misma? Por primera vez desde su llegada a la hacienda, se permitió soñar. Mientras tanto, los rumores en el pueblo crecían. La visita de doña Mercedes Fuentes, la prima de la difunta esposa de don Francisco, había removido las aguas estancadas. Durante su estadía de una semana en las Jacarandas, la mujer no perdió oportunidad de observar cada interacción entre el hacendado y la joven sirvienta. Sus ojos, afilados como dagas, no perdían detalle. «Es indecoroso», comentó una tarde a doña Soledad mientras tomaban té en el jardín. «Una muchacha como esa,
sin educación ni posición, ocupando un lugar tan privilegiado. El ama de llaves, leal a la casa más que a sus visitantes, respondió con cautela. La muchacha solo cumple con su trabajo, doña Mercedes. Es respetuosa y trabajadora. Mercedes agitó su abanico con impaciencia. No me tome por tonta, Soledad. He visto cómo la mira Francisco. He notado los pequeños cambios en esta casa, las flores, las cortinas nuevas, la música que vuelve a sonar. Es evidente que esa chiquilla está jugando sus cartas con astucia. Doña Soledad permaneció impasible. Don Francisco es un hombre de honor. Jamás haría algo impropio. Mercedes soltó una risa seca. Los hombres, querida, incluso los más honorables, son débiles ante ciertos encantos, especialmente cuando han estado solos tanto tiempo. La llegada de junio trajo consigo las primeras lluvias. Una noche, mientras una tormenta azotaba la región, Esperanza se encontraba en la biblioteca ordenando los últimos documentos del baúl. Don Francisco había subido temprano a sus habitaciones, aquejado por un leve dolor de cabeza. El reloj de la biblioteca marcaba más de la medianoche cuando Esperanza decidió que era hora de retirarse. Al apagar la lámpara de aceite, un ruido la sobresaltó. Pasos apresurados en el corredor y luego la puerta abriéndose de golpe. Era Tomás, el mozo de cuadra, completamente empapado. Esperanza, gracias a Dios que te encuentro. El río ha crecido demasiado con la tormenta. Las chozas de los peones cerca del cauce están en peligro. Hay niños allí. Necesitamos ayuda. Sin pensarlo dos veces, Esperanza dejó la biblioteca y siguió a Tomás bajo la lluvia torrencial. Llegaron a la orilla del río, donde varias familias ya habían sido evacuadas, pero algunas personas aún permanecían atrapadas en las viviendas más cercanas al agua embravecida. Sin importarle el peligro ni su propia seguridad, Esperanza se unió a la cadena humana que trataba de rescatar a los últimos niños. El agua helada le llegaba a la cintura, pero su determinación no flaqueaba. Cuando todos estuvieron a salvo, Esperanza ayudó a organizar refugio temporal en uno de los graneros de la hacienda. Distribuyó mantas, preparó té caliente y consoló a los niños asustados con historias que improvisaba para distraerlos del rugido de la tormenta. Al amanecer, cuando la lluvia finalmente cesó, don Francisco apareció en el granero. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación e ira apenas contenida. Sin decir palabra, recorrió con la mirada a los campesinos refugiados hasta encontrar a Esperanza, que dormitaba sentada junto a un pequeño de apenas 3 años. «Esperanza», la llamó con voz firme pero no severa. «Ven conmigo». La joven se levantó con dificultad, el cuerpo entumecido por el frío y el cansancio. Siguió a don Francisco hasta la casa principal en silencio, consciente de que sus ropas aún húmedas manchaban el suelo pulido. Una vez en el despacho, don Francisco cerró la puerta y la miró fijamente. «¿En qué estabas pensando? Podrías haber sido arrastrada por la corriente». Esperanza sostuvo su mirada. «No podía quedarme sin hacer nada, señor. Había niños en peligro». «No es tu responsabilidad arriesgar tu vida por los peones», respondió él, aunque su tono había perdido algo de firmeza. «Todos son parte de la hacienda, señor», respondió Esperanza, con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Y todos merecen vivir». Don Francisco la observó largamente, como si la viera por primera vez. Finalmente, suspiró. «Eres diferente, Esperanza Ramírez, diferente a cualquier persona que haya conocido». Hizo una pausa y añadió: «Ve a cambiarte esas ropas mojadas. Luego vuelve aquí. Hay algo que quiero mostrarte». Intrigada, Esperanza regresó media hora después, ya con ropa seca y el cabello recogido. Don Francisco la esperaba con un libro en las manos. «Toma», dijo, extendiéndole el volumen. «Es para ti». Esperanza recibió el libro con manos temblorosas. Era un ejemplar de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, encuadernado en cuero azul con letras doradas. «Pero señor, yo no puedo aceptar». Don Francisco levantó una mano para detener sus protestas. «Considéralo un reconocimiento por tu valentía de anoche, y porque sé que sabrás apreciarlo».
Los días siguientes trajeron consigo cambios más evidentes en la rutina de la hacienda. Don Francisco comenzó a tomar sus comidas en el comedor principal, donde no entraba desde hacía años, y ocasionalmente pedía a Esperanza que lo acompañara. No como sirvienta, sino como lectora. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus sueños. Ella, aunque siempre respetuosa de las distancias, respondía con una sinceridad que él encontraba refrescante. Mi padre solía decir que nací con más preguntas que respuestas, confesó una tarde, mientras le servía café. Siempre quise saber el porqué de las cosas. Don Francisco sonrió. Las preguntas son más valiosas que las respuestas, Esperanza. Las respuestas cierran puertas, las preguntas las abren. Doña Mercedes Fuentes, que había regresado a la Ciudad de México, mantenía una correspondencia regular con algunas amistades en San Miguel de Allende. Las cartas que recibía confirmaban sus sospechas. El comportamiento de don Francisco estaba cambiando notablemente, y todos atribuían ese cambio a la influencia de la joven sirvienta. «Es un escándalo a punto de estallar», escribió a una de sus amigas. «Francisco está haciendo el ridículo a su edad, dejándose engatusar por una campesina astuta. Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». A finales de julio, doña Soledad llamó a Esperanza a su habitación. La anciana parecía preocupada. «Niña», comenzó, «debo hablarte con franqueza. Las cosas están cambiando demasiado rápido en esta casa, y no todos están contentos con esos cambios». Esperanza la miró sin comprender del todo. «Solo hago mi trabajo». «Doña Soledad», la mujer mayor negó con la cabeza. «Haces mucho más que eso, aunque quizás no te des cuenta. Has devuelto la vida a un hombre que llevaba 15 años simplemente existiendo. Has traído luz donde solo había sombras, y eso, mi niña, ha despertado envidias y temores». «¿Temores de qué?», preguntó Esperanza, genuinamente confundida. «De lo que podría pasar, de lo que ya está pasando, aunque ni tú ni don Francisco quieran reconocerlo». Doña Soledad tomó las manos de la joven entre las suyas. «Ten cuidado, Esperanza. Doña Mercedes ha estado enviando cartas a medio pueblo. Está convencida de que tienes intenciones con don Francisco». Esperanza sintió que sus mejillas ardían. «Eso es absurdo. Yo nunca...» «Lo sé», la interrumpió la anciana, «pero el mundo juzga por las apariencias, no por las intenciones. Y las apariencias, mi niña, pueden ser engañosas». Esa noche, mientras Esperanza cepillaba su largo cabello negro frente al pequeño espejo de su habitación, reflexionó sobre las palabras de doña Soledad. ¿Era posible que sus acciones estuvieran siendo mal interpretadas? Ella solo había tratado de cumplir con su deber, de ser útil, de agradecer el trato amable que había recibido. Si había desarrollado cierta admiración por don Francisco, por su conocimiento, por su bondad oculta tras años de dolor, ¿era eso tan terrible? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Carmela, una de las cocineras. «Don Francisco quiere verte en el jardín», anunció con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la desaprobación. «Ahora mismo». Esperanza descendió al jardín con el corazón latiendo aceleradamente. La noche estaba clara, con un cielo tachonado de estrellas y una luna casi llena que iluminaba los senderos entre las jacarandas. Don Francisco la esperaba junto a la fuente central, su figura alta recortándose contra la plateada luz lunar. «Esperanza», la saludó cuando ella se acercó. «Gracias por venir a pesar de la hora». «¿En qué puedo servirle, señor?», preguntó ella, manteniendo la formalidad que siempre había caracterizado sus interacciones. Don Francisco sonrió levemente. «He estado pensando mucho, Esperanza, sobre esta hacienda, sobre mi vida, sobre los cambios que han ocurrido desde tu llegada». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Hay algo que quiero preguntarte, pero antes, quiero que sepas que no estás obligada a responder como crees que yo deseo oír. Quiero tu verdad, no lo que piensas que deberías decir». Esperanza asintió, intrigada y ligeramente temerosa. «Por supuesto, señor». Don Francisco dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. A la luz de la luna, su rostro parecía más joven, menos marcado por el dolor de los años.
Esperanza Ramírez comenzó con voz solemne. ¿Eres feliz aquí, en las Jacarandas? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. De todas las cosas que podría haberle preguntado, esa era la que menos esperaba. Yo, comenzó dudando. No es mi lugar hablar de felicidad, señor. Estoy aquí para servir, para trabajar. No te he preguntado sobre tu trabajo, la interrumpió suavemente. Zack, he preguntado sobre tu felicidad. Son cosas distintas. Esperanza guardó silencio un momento, considerando realmente la pregunta. Finalmente, respondió, soy más feliz de lo que esperaba ser cuando llegué aquí. He encontrado un lugar donde puedo ser útil, donde puedo aprender, donde, a veces, puedo incluso soñar. Don Francisco asintió, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Y si te ofreciera la posibilidad de soñar más, de aprender más, de ser no solo útil, sino necesaria? Antes de que Esperanza pudiera responder, un ruido los sobresaltó a ambos, pasos apresurados, y luego la voz alterada de doña Soledad. Don Francisco, tiene visitas inesperadas. Doña Mercedes ha vuelto, y viene acompañada del padre Ignacio y de don Javier Mendoza. El rostro de don Francisco se endureció instantáneamente. Vuelve a tu habitación, Esperanza, ordenó en voz baja. Esto no tiene buena pinta. Mientras Esperanza se retiraba apresuradamente, pudo ver las luces de varios faroles que se acercaban por el camino principal. Las sombras largas y distorsionadas de los recién llegados se proyectaban contra los muros blancos de la hacienda, presagiando la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre las Jacarandas. La llegada inesperada de doña Mercedes, el padre Ignacio y don Javier Mendoza, a esas horas de la noche, no presagiaba nada bueno. Esperanza subió apresuradamente las escaleras hasta su pequeña habitación en el tercer piso, pero se detuvo en el pasillo al escuchar voces alteradas que provenían del vestíbulo principal. La curiosidad pudo más que la prudencia. Con pasos sigilosos, se acercó a la escalera de servicio desde donde podía escuchar sin ser vista. Francisco, esto ya es intolerable. La voz estridente de doña Mercedes resonaba en las paredes de piedra. He venido acompañada del padre Ignacio y de don Javier porque esto ha trascendido el ámbito de lo privado. Se habla en todo San Miguel de tu situación con esa muchacha. ¿Mi situación? La voz de don Francisco sonaba controlada pero tensa. No sé a qué te refieres, Mercedes, y francamente, no comprendo qué asunto puede ser tan urgente para presentarse en mi casa a estas horas. El padre Ignacio, un hombre de avanzada edad cuya autoridad moral era respetada en toda la región, carraspeó antes de hablar. Don Francisco, venimos como amigos, no como jueces. Doña Mercedes nos ha expresado su preocupación por ciertos comentarios que circulan en el pueblo. Comentarios que manchan el honor de esta casa y el nombre de los Montemayor. Intervino don Javier, un hacendado vecino y viejo amigo de la familia. Sabes bien que el escándalo es como el fuego, Francisco. Una vez que comienza a arder, es difícil de contener. Don Francisco guardó silencio un momento antes de responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba más fría que nunca. Les agradezco su preocupación, pero no hay ningún escándalo en mi casa. Esperanza Ramírez es una empleada leal y eficiente que ha traído orden a un hogar que lo necesitaba. Nada más. Doña Mercedes soltó una risa seca. ¿Nada más? Entonces, ¿por qué la tratas como si fuera una dama de sociedad? ¿Por qué la vimos en el jardín contigo a estas horas? La gente habla, Francisco, y lo que dicen no te favorece ni a ti ni a la memoria de mi querida prima Catalina. Al escuchar el nombre de la difunta esposa de don Francisco, Esperanza sintió una punzada de culpa. ¿Era posible que estuviera faltando al respeto a la memoria de aquella mujer simplemente por existir en la misma casa que una vez fue suya? No permitiré que utilices el nombre de Catalina para manipularme. Mercedes. La voz de don Francisco había adquirido un tono peligrosamente bajo. Mi esposa valoraba la honestidad por encima de las apariencias, algo que tú nunca has entendido. Don Francisco, intervino el sacerdote con tono conciliador, nadie cuestiona sus intenciones, que estoy seguro son honorables, pero debe entender que su posición en la comunidad conlleva ciertas expectativas. La muchacha es muy joven,
y usted es un hombre viudo y respetado. Las habladurías pueden dañar no solo su reputación, sino también la de ella. El padre Ignacio tiene razón, añadió don Javier. Piénsalo bien, Francisco. ¿Qué futuro puede tener una relación así? La chica no tiene educación, ni posición, ni familia que la respalde. En cambio, tú eres un Montemayor. Tu linaje se remonta a la época colonial. Esperanza sintió que las palabras la golpeaban como piedras. Cada frase confirmaba lo que ella ya sabía, pero había tratado de ignorar: el abismo insalvable que existía entre ella y don Francisco. Un abismo no solo de edad, sino de clase, de educación, de mundos completamente diferentes. Creo que han dicho suficiente. La voz de don Francisco sonaba ahora cansada. Les agradezco su visita, pero es tarde y tenemos que descansar. Doña Soledad les mostrará habitaciones donde pueden pasar la noche. Mañana, si aún tienen algo que decir, los escucharé durante el desayuno. Esto no ha terminado, Francisco, advirtió doña Mercedes mientras se alejaba por el pasillo. He venido para poner fin a esta situación y no me iré hasta conseguirlo. Esperanza se apartó rápidamente de la escalera y corrió hasta su habitación. Una vez allí, cerró la puerta y se dejó caer en la pequeña cama, el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras que había escuchado se repetían en su mente como un eco doloroso. Don Javier tenía razón. ¿Qué futuro podía tener alguien como ella en un mundo como el de don Francisco? El amanecer trajo consigo una tensión palpable en toda la hacienda. Los sirvientes se movían con cautela, hablando en susurros y lanzando miradas furtivas a Esperanza cuando pensaban que no los veía. Durante el desayuno, al que Esperanza no asistió por orden expresa de doña Soledad, las voces volvieron a elevarse en el comedor principal. La discusión continuaba donde se había quedado la noche anterior. He estado pensando en una solución, anunció doña Mercedes con falsa dulzura. La muchacha podría trabajar en mi casa en la Ciudad de México. Allí tendría mejores oportunidades, y tú, Francisco, podrías evitar malentendidos. Esperanza no irá a ninguna parte, respondió don Francisco con firmeza. Esta es su casa ahora. ¿Su casa? Doña Mercedes enfatizó las palabras con indignación. ¿Escuchas lo que dices? Esta es la casa de los Montemayor, no de una campesina cualquiera. Creo, intervino el padre Ignacio, que lo que don Francisco quiere decir es que la joven ha encontrado aquí un lugar donde ser útil y... Sé exactamente lo que quiero decir, lo interrumpió don Francisco. Y no necesito intérpretes. Mientras la discusión continuaba en el comedor, Esperanza se encontraba en la biblioteca, su refugio habitual. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Tomás, el mozo de cuadra que había trabajado para la familia Montemayor desde que era niño, había entrado sigilosamente y cerraba la puerta tras él. Esperanza, comenzó, su voz apenas un susurro. Tengo que advertirte. Doña Mercedes ha estado hablando con Carmela y algunos otros sirvientes. ¿Está buscando algo contra ti? ¿Algo contra mí?, preguntó Esperanza, genuinamente confundida. ¿Qué podría encontrar? No he hecho nada malo. Tomás se acercó un poco más, mirando nerviosamente hacia la puerta. No importa si has hecho algo o no. Quiere que te vayas y hará lo que sea necesario para conseguirlo. Debes tener cuidado. Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Doña Mercedes entró como una tromba, seguida por Carmela y por un hombre alto y delgado que Esperanza no conocía. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber doña Mercedes, mirando alternativamente a Esperanza y a Tomás. Nada, señora, respondió Tomás, bajando la mirada. Solo estaba preguntándole a Esperanza si había visto las tijeras de podar. Las tijeras de podar no se guardan en la biblioteca, replicó doña Mercedes con desdén. Vete inmediatamente, Tomás. Y tú, señaló a Esperanza. ¿Qué haces aquí? No deberías estar ocupándote de tus tareas. Estaba ordenando los libros, señora, respondió Esperanza con serenidad, aunque su corazón latía con fuerza, como cada mañana. Ya veo. Doña Mercedes recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en los estantes perfectamente organizados. Siempre tan diligente.
especialmente con las cosas de valor. Hizo un gesto hacia el hombre que la acompañaba. Este es don Felipe Torres, tasador de antigüedades de la Ciudad de México. Ha venido a evaluar algunas piezas de la colección de la familia. Don Felipe asintió con cortesía. Es un placer, señorita. Don Felipe comenzará por la biblioteca, continuó doña Mercedes. Francisco ha accedido a considerar la venta de algunos objetos menos sentimentales para financiar mejoras en la hacienda, por supuesto. La mentira era evidente, pero Esperanza no tenía manera de desmentirla. Asintió y se dirigió hacia la puerta. Por supuesto, señora, dejaré que trabajen tranquilos. Una cosa más, la detuvo doña Mercedes. Me he dado cuenta de que falta un broche de esmeraldas que pertenecía a mi prima Catalina. Era una pieza muy valiosa, un regalo de su abuela materna. Lo vi la última vez que estuve aquí en ese joyero de plata. Señaló un pequeño cofre sobre una de las estanterías. Ahora ya no está. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo no sé nada de ningún broche, señora, respondió, manteniendo la calma a duras penas. No es mi tarea ocuparme de las joyas de la familia, pero sí tienes acceso a todas las habitaciones, insistió doña Mercedes, y eres la única persona nueva en esta casa desde mi última visita. Eso no significa que yo haya tomado nada, replicó Esperanza, sintiendo como el temor daba paso a la indignación. Nunca he robado nada en mi vida, eso está por verse, respondió doña Mercedes con una sonrisa fría. He pedido a Carmela que revise tu habitación. Espero que no tengas inconveniente. En ese preciso momento, la puerta se abrió nuevamente y entró don Francisco, seguido por el padre Ignacio y don Javier. Su rostro mostraba una mezcla de confusión e ira apenas contenida. ¿Qué significa esto, Mercedes?, exigió saber. ¿Con qué autoridad ordenas registrar las habitaciones de mis empleados? Con la autoridad que me da proteger el patrimonio de nuestra familia, respondió ella sin inmutarse. El broche de esmeraldas de Catalina ha desaparecido y quiero saber dónde está. Don Francisco entrecerró los ojos. ¿El broche de esmeraldas? Ese broche está en la caja fuerte de mi despacho, donde ha estado desde que Catalina falleció. Eso es imposible, insistió doña Mercedes. Lo vi hace apenas unas semanas, en ese joyero. Lo que viste fue una réplica, explicó don Francisco con cansancio. A Catalina siempre tuvo dos, el original y una copia que usaba cotidianamente. El original está guardado, como todas sus joyas de valor. Por un momento, el silencio reinó en la biblioteca. Doña Mercedes parecía desconcertada, pero se recuperó rápidamente. Aún así, no me parece correcto que esta muchacha tenga acceso a objetos tan valiosos. No sabemos nada de ella ni de su familia. Yo sí sé, respondió don Francisco. Conozco a su padre, Rodrigo Ramírez, un hombre honrado que ha caído en desgracia por la sequía, y conozco a Esperanza lo suficiente para confiar en ella más que en muchas personas de nuestra supuesta clase, Mercedes. El padre Ignacio, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Creo que hemos dejado que las emociones nublen nuestro juicio. Don Francisco, nadie cuestiona su autoridad en su propia casa. Y, señorita Esperanza, le pido disculpas si se ha sentido injustamente acusada. Don Javier asintió, conciliador. Estoy de acuerdo con el padre. Hemos venido aquí como amigos, no para crear más problemas. Doña Mercedes, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Esto no cambia nada, Francisco. La presencia de esta muchacha sigue siendo inapropiada. La gente sigue hablando. Que hablen, respondió don Francisco con firmeza. Nunca he vivido para complacer a los chismosos y no voy a empezar ahora. Con esas palabras, dio por terminada la conversación. Los visitantes se retiraron, dejando a Esperanza y a don Francisco solos en la biblioteca. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Esperanza habló. Señor, quizás sería mejor que me fuera. No quiero causarle problemas. Don Francisco la miró con intensidad. ¿Es eso lo que quieres, Esperanza? ¿Irte? Ella bajó la mirada. Lo que yo quiera no importa. Los problemas que estoy causando... Tú no estás causando ningún problema, la interrumpió él. Son ellos.
con sus mentes estrechas y sus corazones cerrados, quienes crean los problemas. No permitiré que te ahuyenten si tu deseo es quedarte. Esperanza sintió una mezcla confusa de emociones, gratitud, miedo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Gracias por defenderme, señor, dijo finalmente. No lo merezco. Don Francisco se acercó y, por primera vez, tomó sus manos entre las suyas. El contacto era cálido, reconfortante. Mereces eso y mucho más, Esperanza Ramírez. Has traído vida a esta casa cuando yo creía que ya no quedaba ninguna. Has enseñado a este viejo que aún hay belleza en el mundo, que aún es posible sentir. Esperanza. La intensidad de sus palabras y de su mirada hizo que Esperanza se sonrojara. Quería responder, pero las palabras parecían haberse evaporado de su mente. En ese momento, un fuerte ruido proveniente del patio los sobresaltó a ambos. Se separaron instintivamente, justo cuando doña Soledad entraba apresuradamente en la biblioteca. Don Francisco, anunció con urgencia, hay problemas en el campo norte. Los peones están discutiendo con los capataces por el reparto del agua para los cultivos. Dicen que no les llega suficiente para sus parcelas. Don Francisco suspiró con frustración. Siempre lo mismo en época de sequía. Iré inmediatamente. Antes de salir, se volvió hacia Esperanza. Esta conversación no ha terminado, le dijo en voz baja. Te veré esta noche, después de la cena. Mientras don Francisco se alejaba, doña Soledad miró a Esperanza con preocupación maternal. Ten cuidado, niña. La tormenta aún no ha pasado. La tarde transcurrió lentamente. Esperanza intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente volvía una y otra vez a las palabras de don Francisco. Has traído vida a esta casa. ¿Era posible que él sintiera por ella algo más que simple aprecio? ¿Y qué sentía ella exactamente? Admiración, respeto, gratitud y algo más. Cuando llegó la hora de la cena, Esperanza notó que doña Mercedes y sus acompañantes ya no estaban en la hacienda. Según le informó Carmela, habían regresado al pueblo prometiendo volver al día siguiente con una solución definitiva. Las palabras sonaban como una amenaza velada. Después de cenar, don Francisco envió a Tomás con un mensaje para Esperanza. La esperaba en el mirador de la parte trasera del jardín, un pequeño pabellón de piedra rodeado de jacarandas que ofrecía una vista privilegiada del valle. El corazón de Esperanza latía con fuerza mientras se dirigía al encuentro. La noche era clara, con miles de estrellas brillando en el firmamento y el aroma dulce de las flores impregnando el aire. Don Francisco estaba de pie, contemplando el horizonte, cuando ella llegó. Se volvió al escuchar sus pasos, y su rostro se iluminó con una sonrisa. Temía que no vinieras, confesó. Después de todo lo que ha pasado hoy. Quería agradecerle por defenderme, respondió ella, manteniéndose a una distancia prudente. No todos los patrones habrían hecho lo mismo. No te defiendo como patrón, Esperanza, dijo él, acercándose un paso. Te defiendo como hombre, como un hombre que ha aprendido a ver más allá de las apariencias, más allá de las convenciones sociales. Un hombre que, gracias a ti, ha vuelto a sentirse vivo. Esperanza sintió que le faltaba el aire. Nunca, ni en sus sueños más atrevidos, había imaginado escuchar palabras así dirigidas a ella. Señor, yo no sé qué decir. Don Francisco sonrió con ternura. No necesitas decir nada ahora. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase en los próximos días, mis sentimientos hacia ti no cambiarán, y que haré todo lo posible para protegerte de las habladurías y las maldades de gente como Mercedes. ¿Por qué?, preguntó Esperanza, encontrando finalmente su voz. ¿Por qué arriesgaría tanto por mí? Solo soy una campesina, una sirvienta. Eres mucho más que eso, la interrumpió él con vehemencia. Eres inteligente, valiente, generosa. Tienes una dignidad natural que muchas damas de sociedad envidiarían. Y tienes algo que yo había perdido hace muchos años, la capacidad de ver lo bueno en el mundo, incluso en las circunstancias más difíciles. Hizo una pausa y añadió, no te pido nada, Esperanza. Solo quiero que sepas que, si decides quedarte,
Esta casa siempre será tu hogar, y yo siempre estaré aquí para ti, de la forma que tú elijas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de significado y de posibilidades. Esperanza sentía que estaba al borde de un precipicio. Un paso adelante cambiaría su vida para siempre. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballos rompió el silencio de la noche. Alguien se acercaba a la hacienda a galope tendido. «¿Quién puede ser a estas horas?», murmuró don Francisco, frunciendo el ceño. Ambos se dirigieron rápidamente hacia la casa principal. Al llegar al patio delantero, vieron a un jinete desmontando apresuradamente. Era uno de los peones de la hacienda vecina, cubierto de polvo del camino. «Don Francisco», exclamó al verlo, «vengo de parte de don Javier Mendoza. Ha surgido un problema grave. El río que divide nuestras propiedades se ha desbordado por la lluvia de anoche y está amenazando las cosechas. Necesitamos ayuda urgente para construir un dique». Don Francisco asintió con determinación. «Reuniré a mis hombres inmediatamente. Partiremos en cuanto estén listos». Se volvió hacia Esperanza. «Nuestra conversación tendrá que esperar. El deber llama». Ella asintió, comprendiendo la urgencia de la situación. «Tenga cuidado, señor», le pidió. Él le dedicó una última mirada intensa antes de alejarse para organizar la partida. Mientras los hombres se preparaban en el patio, montando a caballo y recogiendo herramientas, Esperanza no podía evitar sentir una inquietud creciente. Algo en la situación no parecía encajar. ¿Por qué don Javier, que esa misma mañana había estado en la hacienda, no había mencionado problemas con el río? ¿Y por qué enviar un mensajero en plena noche, cuando el trabajo de contención difícilmente podría realizarse en la oscuridad? Sus sospechas aumentaron cuando vio que el mensajero intercambiaba miradas cómplices con Carmela mientras los demás estaban ocupados. Con el corazón encogido, Esperanza comprendió que aquello podría ser una trampa. Pero, ¿con qué propósito? Mientras don Francisco y sus hombres se alejaban en la noche, Esperanza sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que pondría a prueba no solo su lugar en las jacarandas, sino también los sentimientos que comenzaban a florecer entre ella y don Francisco. La tormenta, como había advertido doña Soledad, aún no había pasado. La inquietud de Esperanza creció mientras observaba a los jinetes desaparecer en la oscuridad. El presentimiento de que algo no estaba bien se instaló en su pecho como una piedra fría. Regresó lentamente a la casa principal, donde el silencio parecía más pesado que nunca. Al pasar junto a la cocina, escuchó murmullos. Carmela y otras dos criadas hablaban en voz baja, pero se callaron abruptamente cuando la vieron. ¿Ocurre algo?, preguntó Esperanza, intentando que su voz sonara normal. «Nada que te importe», respondió Carmela con evidente hostilidad. «Deberías estar preparando tus cosas». «¿Mis cosas?», Esperanza sintió un escalofrío. ¿Por qué habría de prepararlas? Carmela sonrió con malicia. «Pronto lo sabrás. Digamos que esta noche cambiará muchas cosas en las jacarandas». Sin decir más, las tres mujeres salieron de la cocina, dejando a Esperanza sola con sus crecientes temores. Decidida a entender qué estaba pasando, buscó a doña Soledad. La encontró en su pequeña habitación junto a la despensa, rezando el rosario a la luz de una vela. «Doña Soledad», comenzó Esperanza, sin ocultar su preocupación, «creo que algo malo va a suceder. Don Francisco ha salido con todos los hombres hacia la hacienda de don Javier, pero algo no parece correcto». La anciana la miró con ojos cansados pero alertas. «Lo sé, niña. Yo también he notado cosas extrañas. Carmela ha estado reuniéndose con ese mensajero varias veces durante el día. Y doña Mercedes, aunque se fue al pueblo, dejó instrucciones muy precisas para algunas personas». «¿Qué clase de instrucciones?», preguntó Esperanza, sintiendo que el miedo se convertía en determinación. «No estoy segura», respondió doña Soledad, «pero escuché a Carmela decir algo sobre un baúl en la habitación de don Francisco, un baúl que contiene documentos importantes». Esperanza comprendió inmediatamente. «Los títulos de propiedad de la hacienda», murmuró, «y las escrituras de los terrenos. Don Francisco me habló de ellos mientras organizábamos la biblioteca». «Exactamente», asintió doña Soledad,
y con todos los hombres fuera de la hacienda, sería el momento perfecto para... No necesitó terminar la frase. Esperanza ya entendía el plan. «Tengo que hacer algo», declaró con firmeza. «Ya no puedo permitir que roben a don Francisco mientras él está ayudando a otros». «Es peligroso, niña», advirtió la anciana, tomándola de la mano. «Estas personas no se detendrán ante nada. Doña Mercedes lleva años codiciando las jacarandas. Con don Francisco cada vez más mayor y sin herederos directos, cree que todo esto debería ser suyo». «Pero no lo es», respondió Esperanza con vehemencia. «Y mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie le arrebate lo que le pertenece». Con determinación, Esperanza elaboró rápidamente un plan. Primero, necesitaba saber exactamente qué tramaban. Se dirigió sigilosamente hacia la habitación de Carmela, donde sabía que la mujer guardaba sus pertenencias personales. Buscó entre sus cosas hasta encontrar un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta roja. La letra elegante y puntiaguda de doña Mercedes era inconfundible. Con manos temblorosas pero decididas, Esperanza leyó la correspondencia. Las cartas confirmaban sus peores sospechas. Doña Mercedes había planeado meticulosamente alejar a don Francisco de la hacienda esa noche para que alguien pudiera entrar en su despacho y robar los documentos de propiedad. Con ellos en su poder, planeaba fabricar nuevos títulos que la nombraran a ella como heredera legítima, aprovechando sus conexiones en la Ciudad de México. «El viejo está cada vez más encariñado con esa sirvienta», decía una de las cartas. «Debemos actuar antes de que cometa una locura como casarse con ella o, peor aún, dejarle algo en su testamento». Las palabras hirieron a Esperanza, pero también fortalecieron su resolución. Devolvió las cartas a su lugar y salió silenciosamente. El siguiente paso era proteger los documentos antes de que los ladrones llegaran. Sabía que don Francisco guardaba los títulos de propiedad en un compartimento secreto detrás de un cuadro en su despacho. Él mismo se lo había mostrado semanas atrás, mientras le enseñaba la historia de la hacienda a través de sus documentos más valiosos. «Estos papeles», le había dicho, «son más que simples títulos. Son la memoria de las jacarandas, la prueba de que esta tierra ha sido trabajada y amada por generaciones de Montemayor». Con el corazón latiendo aceleradamente, Esperanza entró en el despacho y se dirigió hacia el cuadro que ocultaba la caja fuerte. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta se abrió de golpe. Carmela estaba allí, acompañada por dos hombres que Esperanza nunca había visto. «Vaya, vaya», dijo Carmela con una sonrisa cruel. «Parece que la mosquita muerta no es tan inocente después de todo. Buscando joyas para llevarte, ¿eh?» «Sabes perfectamente que no es así», respondió Esperanza, intentando mantener la calma. «Sé lo que planean hacer, robar los títulos de propiedad para doña Mercedes». Los dos hombres intercambiaron miradas sorprendidas, pero Carmela no se inmutó. «Muy lista», concedió, «pero no lo suficiente. Ahora apártate y deja que estos caballeros hagan su trabajo». «No», Esperanza se plantó firmemente frente al cuadro. «No permitiré que roben a don Francisco. Estas tierras son suyas por derecho». Carmela hizo un gesto a los hombres, que avanzaron amenazadoramente hacia Esperanza. «Última oportunidad, niña. Apártate o tendremos que apartarte nosotros». Esperanza no se movió. «Háganlo, y todos en la hacienda sabrán lo que intentaron. Gritaré tan fuerte que hasta en el pueblo me escucharán». Uno de los hombres, el más alto y fornido, se detuvo, indeciso. «No me dijiste que habría problemas, Carmela. Yo no vine a lastimar a nadie, solo a recoger unos papeles». «Cállate, idiota», espetó Carmela. «La chica está fanfarroneando. No hay nadie que pueda ayudarla». Como para desmentirla, en ese preciso momento se escucharon voces y pasos apresurados en el pasillo. Doña Soledad había alertado al resto del personal femenino de la hacienda. Pronto, el despacho estaba lleno de criadas, cocineras y lavanderas, todas mirando con desconfianza a los intrusos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó doña Soledad, avanzando con la dignidad que le conferían sus muchos años al servicio de la familia Montemayor. «¿Quiénes son estos hombres y qué hacen en el despacho del patrón?». Carmela,
Viéndose superada en número, intentó mantener su posición. Son amigos de don Francisco. Han venido a recoger unos documentos que él les pidió que llevaran a San Miguel. Mentira, dijo firmemente Esperanza. Don Francisco nunca entregaría los títulos de propiedad de las jacarandas a nadie, y menos a unos desconocidos en mitad de la noche. Los dos hombres, al verse descubiertos, decidieron que lo mejor era retirarse. Esto no era parte del trato, Carmela, dijo uno de ellos. Doña Mercedes nos aseguró que todo sería sencillo, sin testigos ni complicaciones. No vamos a arriesgarnos a ir a la cárcel por ella. Sin más palabras, ambos salieron apresuradamente del despacho, dejando a Carmela sola frente a la multitud de mujeres enfurecidas. «Traidora», murmuró doña Soledad, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Después de tantos años al servicio de esta casa, ¿cómo has podido?» Carmela, acorralada, mostró finalmente su verdadero rostro. «Esta casa debería ser de doña Mercedes. Ella es familia de los Montemayor, no como esa», señaló a Esperanza con desprecio. «Esa don nadie que apareció de la nada y ya tiene a don Francisco comiendo de su mano. Es una vergüenza lo que está pasando aquí». «La única vergüenza», respondió doña Soledad con firmeza, «es traicionar a quien te ha dado techo y sustento durante tantos años. Don Francisco sabrá de esto en cuanto regrese». Carmela soltó una risa amarga. Si es que regresa, la trampa del río era solo una distracción. A estas horas, don Francisco y sus hombres deben estar persiguiendo fantasmas por los límites de la propiedad de don Javier. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Esperanza, sintiendo un nuevo miedo. «¿Don Francisco está en peligro?» «No directamente», respondió Carmela con desdén. «Pero el plan era mantenerlo alejado toda la noche. Y mientras tanto, doña Mercedes y el padre Ignacio estarían aquí al amanecer con un notario de la Ciudad de México. Con los documentos en su poder y sin don Francisco para desmentirla, habría sido fácil convencer al notario de que ella es la legítima heredera de las jacarandas». Esperanza sintió que la sangre le hervía de indignación. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó doña Soledad. «A buscar a don Francisco», respondió Esperanza con determinación. «Tengo que advertirle». «Pero es peligroso salir sola de noche», exclamó una de las criadas más jóvenes, «y no sabemos exactamente dónde está». Esperanza se detuvo un momento, pensativa. «Tomás», dijo finalmente, «él conoce cada palmo de estas tierras. Si alguien puede encontrar a don Francisco en la oscuridad, es él». Tomás se fue con los demás hombres, le recordó doña Soledad. «Solo quedan los niños y los ancianos en la hacienda. Entonces iré yo misma», decidió Esperanza. «Conozco el camino hacia la propiedad de don Javier. Si sigo el río, encontraré a don Francisco y sus hombres, antes de que nadie pudiera detenerla». Esperanza salió corriendo hacia los establos. Allí, ensilló rápidamente a Lucero, la yegua más veloz de la hacienda, una hermosa andaluza de color castaño que don Francisco reservaba para ocasiones especiales. Sin permitirse pensar en los peligros que podría encontrar, Esperanza montó ágilmente y salió al galope por el camino principal. La noche era clara, iluminada por miles de estrellas y una luna menguante que proporcionaba suficiente luz para distinguir el camino. Esperanza cabalgaba con determinación, guiada tanto por su conocimiento del terreno como por su instinto. Al llegar a la bifurcación que conducía hacia la propiedad de don Javier, notó huellas recientes de muchos caballos. Don Francisco y sus hombres habían pasado por allí no hacía mucho tiempo. Siguiendo las huellas, Esperanza llegó hasta la orilla del río. Tal como sospechaba, no había señales de desbordamiento. El agua fluía tranquilamente varios metros por debajo de sus márgenes habituales. La sequía de los últimos meses hacía imposible que el río se hubiera desbordado con una sola noche de lluvia. Todo había sido un engaño, tal como Carmela había confesado. Esperanza siguió cabalgando río abajo, llamando a don Francisco a gritos. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó voces a lo lejos, espoleó a Lucero hacia el sonido
y pronto distinguió un grupo de jinetes que regresaban lentamente por el camino. «¡Don Francisco!», gritó con todas sus fuerzas. Los jinetes se detuvieron, sorprendidos por la voz femenina en medio de la noche. Uno de ellos se adelantó y Esperanza reconoció con alivio la silueta de don Francisco Montemayor. «Esperanza», su voz sonaba incrédula. «¿Qué haces aquí? ¿Ha sucedido algo en la hacienda?». Esperanza desmontó rápidamente y corrió hacia él. Don Francisco también bajó de su caballo, preocupado por la agitación evidente de la joven. «Don Francisco», comenzó Esperanza, respirando agitadamente. «Todo ha sido una trampa. No hay desbordamiento del río. Doña Mercedes planeó alejarlos de la hacienda para robar los títulos de propiedad». Con palabras apresuradas pero claras, le contó todo lo que había descubierto. Las cartas de doña Mercedes, la traición de Carmela, el intento de robo frustrado y el plan de presentarse con un notario al amanecer. Don Francisco escuchaba con creciente indignación. «¿Así que Mercedes ha llegado tan lejos?», murmuró finalmente, más para sí mismo que para Esperanza. «Siempre supe que codiciaba las jacarandas, pero nunca pensé que recurriría a medios tan bajos». Tomás, que había escuchado toda la historia, se adelantó. «Debemos regresar inmediatamente, patrón. Si doña Mercedes viene con un notario al amanecer, tenemos que estar allí para enfrentarla». Don Francisco asintió, recuperando su habitual determinación. «Tienes razón, Tomás. Volvamos a la hacienda». Se volvió hacia Esperanza, y su mirada se suavizó. «Has arriesgado mucho esta noche, Esperanza. Cabalgaste sola en la oscuridad para advertirme». «No podía permitir que le robaran lo que es suyo», respondió ella simplemente. «Las jacarandas es su hogar». Y dudó un momento antes de añadir: «También se ha convertido en el mío». Don Francisco la miró largamente, con una mezcla de admiración y algo más profundo que Esperanza no se atrevía a nombrar. «Montarás conmigo», decidió finalmente. «Lucero puede seguirnos sin jinete». Ayudó a Esperanza a subir a su caballo y luego montó detrás de ella. El contacto cercano, la protección que sentía rodeada por sus brazos mientras sujetaba las riendas, hizo que el corazón de Esperanza latiera con fuerza. Durante el camino de regreso, cabalgando en silencio bajo el cielo estrellado, Esperanza sintió que algo había cambiado definitivamente entre ellos. Ya no era solo la sirvienta y el patrón, eran dos personas unidas por algo más poderoso que las convenciones sociales o las diferencias de clase, algo que, quizás, podría llamarse amor. Al llegar a las jacarandas, encontraron la hacienda en estado de alerta. Doña Soledad había organizado a todas las mujeres para vigilar cada entrada y mantener a Carmela bajo custodia en la despensa. Don Francisco reunió a todos en el salón principal para agradecerles su lealtad y explicarles la situación. «Esta noche», comenzó, «algunos de ustedes han demostrado un valor y una lealtad que no olvidaré. Otros», miró significativamente hacia la despensa donde estaba encerrada Carmela, «han revelado su verdadera naturaleza. Pero lo importante es que las jacarandas sigue siendo nuestra casa y seguirá siéndolo mientras yo viva». Se volvió hacia Esperanza, que permanecía discretamente en un rincón. «Y debo un agradecimiento especial a Esperanza Ramírez, que arriesgó su seguridad para advertirme del peligro. Su valentía y su lealtad van más allá del deber. Son la marca de un corazón verdaderamente noble». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Incluso quienes antes habían mirado a Esperanza con recelo o envidia, ahora la observaban con un nuevo respeto. El resto de la noche transcurrió en una vigilia compartida. Nadie quiso retirarse a dormir, prefiriendo esperar unidos la llegada del amanecer y el enfrentamiento que seguramente traería consigo. Esperanza preparó café para todos y distribuyó pan recién horneado. En esa atmósfera de camaradería, las barreras sociales parecían haberse diluido momentáneamente. Don Francisco conversaba con los peones como iguales, y las criadas expresaban abiertamente sus opiniones. Poco antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse con los primeros tonos rosados del alba, el sonido de varios caballos acercándose a la hacienda alertó a todos. Don Francisco se puso de pie, ajustándose la chaqueta. «Ha llegado el momento»,
anunció. Recuerden, todos ustedes son testigos de lo que ha sucedido esta noche. La verdad está de nuestro lado. Salió al patio seguido por todos los presentes. Esperanza se mantuvo cerca, pero ligeramente detrás de él, consciente de su posición. La comitiva que se acercaba era exactamente la que Carmela había anunciado. Doña Mercedes, elegantemente vestida a pesar de la hora temprana, el padre Ignacio, con expresión incómoda, y un hombre de aspecto formal que presumiblemente era el notario de la Ciudad de México. Al ver a don Francisco esperándolos en el patio, rodeado por todo el personal de la hacienda, doña Mercedes no pudo disimular su sorpresa y consternación. «Francisco», comenzó, intentando mantener la compostura, «no esperaba encontrarte despierto tan temprano. ¿Cómo fue tu excursión nocturna a la propiedad de Javier?» Don Francisco dio un paso adelante, su postura erguida y su voz firme. «Fue muy reveladora, Mercedes. Tan reveladora como tu plan para robar los títulos de propiedad de las jacarandas en mi ausencia». El rostro de doña Mercedes palideció, pero rápidamente recuperó su máscara de indignación ofendida. «¿De qué estás hablando? Vine con el padre Ignacio y el señor Valenzuela, notario respetable de la capital, para discutir asuntos familiares importantes». «¿Asuntos como falsificar documentos y usurpar mi propiedad?», preguntó don Francisco, su voz cargada de sarcasmo. «Conozco todo tu plan, Mercedes. Carmela lo ha confesado todo». El padre Ignacio, visiblemente perturbado, se adelantó. «Don Francisco, le aseguro que yo no tenía conocimiento de ningún plan ilegal. Doña Mercedes me pidió que la acompañara como testigo para una conversación familiar sobre el futuro de las jacarandas, dada su situación personal reciente». El notario, el señor Valenzuela, también parecía confundido y molesto. «A mí se me informó que venía a certificar un acuerdo amistoso entre familiares sobre la administración conjunta de la propiedad. Si hay algo irregular en esto, no quiero ser parte de ello». Doña Mercedes, viendo cómo su plan se desmoronaba, recurrió al ataque desesperado. «Todo esto es culpa de esa sirvienta», exclamó señalando a Esperanza. «Ha embrujado a Francisco, lo ha manipulado para que desconfíe de su propia familia. Es una oportunista que solo busca quedarse con la hacienda». Don Francisco dio otro paso adelante, su rostro transformado por una ira fría y controlada. «Suficiente, Mercedes. No permitiré que insultes a Esperanza en mi presencia. Ella es la única persona que ha demostrado verdadera lealtad hacia mí y hacia las jacarandas, mientras tú, mi supuesta familia, planeabas robarme». Se volvió hacia el notario. «Señor Valenzuela, ya que está aquí, quizás pueda ser útil después de todo. Tengo algunos documentos que me gustaría que certificara». El notario, aunque claramente incómodo con la situación, asintió profesionalmente. «Por supuesto, don Francisco, ese es mi trabajo». «Bien», respondió don Francisco. Luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia Esperanza y extendió su mano hacia ella. «Esperanza, ¿me acompañarías a mi despacho? Los documentos que quiero mostrar al señor Valenzuela nos conciernen a ambos». Con el corazón latiendo desbocadamente, Esperanza tomó la mano extendida de don Francisco. Juntos, bajo la mirada atónita de todos los presentes, especialmente de una doña Mercedes, que parecía a punto de desmayarse de indignación, se dirigieron hacia la casa principal. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, bañando las jacarandas con una luz dorada que parecía presagiar un nuevo amanecer, no solo para la hacienda, sino también para las vidas de Francisco Montemayor y Esperanza Ramírez. El despacho de don Francisco, habitualmente un espacio austero y solemne, parecía transformado aquella mañana por la luz que entraba a raudales por los ventanales. Esperanza permanecía de pie junto al gran escritorio de caoba, observando cómo don Francisco extraía documentos de diversos cajones y los disponía meticulosamente sobre la superficie pulida. El notario, el señor Valenzuela, esperaba pacientemente, su rostro una máscara de profesionalidad que ocultaba la curiosidad evidente en sus ojos. «Estos son los títulos originales de propiedad de las jacarandas», comenzó don Francisco, señalando un conjunto de pergaminos amarillentos. «Como puede ver,
Han estado en posesión de la familia Montemayor desde la época colonial. Y estos, añadió presentando un fajo de papeles más recientes, son las escrituras actualizadas tras la reforma agraria. Todo en perfecto orden legal. El notario asintió examinando los documentos con ojo experto. En efecto, don Francisco, no hay duda sobre su legítima propiedad. Bien, continuó don Francisco, ahora quisiera que certificara un nuevo documento, un documento que he estado considerando durante algún tiempo, pero que los acontecimientos de anoche me han convencido de formalizar sin más demora. Extrajo de un cajón un documento recién redactado y se lo entregó al notario, quien lo leyó con creciente asombro. Esperanza, sin poder ver el contenido, observaba con confusión las expresiones cambiantes en el rostro del hombre. Don Francisco, dijo finalmente el notario, ¿está completamente seguro de esto? Es una decisión extraordinaria. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió don Francisco con firmeza. Luego, volviéndose hacia Esperanza, añadió, pero por supuesto, depende enteramente de la aceptación de la señorita Ramírez. ¿Mi aceptación?, preguntó Esperanza, completamente confundida. No entiendo, señor. ¿De qué se trata? Don Francisco tomó suavemente el documento de manos del notario y se lo entregó a Esperanza. Lee por ti misma, le indicó con voz gentil. Con manos temblorosas, Esperanza comenzó a leer. El documento era un acta matrimonial, ya preparada con sus nombres, esperando solo sus firmas y la del notario para ser oficial. Junto a ella había otro documento, un testamento que designaba a Esperanza Ramírez de Montemayor como heredera universal de todas las propiedades, incluidas las jacarandas, en caso del fallecimiento de don Francisco. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor, levantó la mirada hacia don Francisco, incapaz de articular palabra. Sé que es repentino, dijo él, interpretando correctamente su confusión, y entenderé perfectamente si deseas tiempo para considerarlo, o incluso si decides rechazarlo. Pero anoche, cuando cabalgaste sola en la oscuridad para advertirme, comprendí algo que quizás ya sabía, pero no me atrevía a reconocer. Que te amo, Esperanza Ramírez. No como un patrón a su sirvienta, no como un hombre mayor a una joven a la que podría proteger, sino como un hombre ama a una mujer que respeta y admira profundamente. Esperanza sentía que le faltaba el aire. Las palabras de don Francisco resonaban en sus oídos, pero parecían demasiado extraordinarias para ser reales. Pero, señor, logró decir finalmente, ¿qué dirá la gente? Soy solo una campesina sin educación, sin familia de renombre. La gente dirá lo que siempre dice, respondió él con una sonrisa triste. Hablarán, criticarán, inventarán historias, pero eso no importa, Esperanza. Lo que importa es lo que sentimos nosotros, y lo que yo siento es que desde que llegaste a las jacarandas, esta casa ha vuelto a ser un hogar. Tú me has devuelto la vida cuando creía que ya solo me quedaba existir. Hizo una pausa y añadió, pero más importante aún, ¿qué sientes tú, Esperanza? Porque nada de esto tiene sentido si tú no compartes estos sentimientos. Esperanza miró nuevamente el documento en sus manos, luego al notario que observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto, y finalmente a don Francisco, cuyos ojos reflejaban una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. En ese momento, Esperanza comprendió que lo que sentía por él iba mucho más allá del agradecimiento o la admiración. Era un sentimiento que había crecido día a día, alimentado por cada conversación, cada mirada, cada pequeño gesto de respeto y reconocimiento mutuo. Sí, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Sí, comparto esos sentimientos, pero temo no ser suficiente para usted, para las jacarandas, para todo lo que representa. Don Francisco se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Eres más que suficiente, Esperanza. Eres exactamente lo que las jacarandas necesita, lo que yo necesito. Un corazón valiente, una mente clara y un alma generosa. Todo lo demás se aprende con el tiempo. El notario carraspeó discretamente.
Si me permiten, yo podría volver en otro momento, cuando hayan tenido tiempo de... No, lo interrumpió don Francisco. Si Esperanza está de acuerdo, quisiera formalizar esto ahora mismo. La vida me ha enseñado que el tiempo es precioso y no quiero perder ni un día más. Miró a Esperanza expectante. ¿Qué dices? ¿Aceptas convertirte en mi esposa, no solo ante la ley, sino ante Dios y ante todos en San Miguel de Allende? Por un instante, la mente de Esperanza voló hacia su familia, hacia el pequeño pueblo que había dejado atrás, hacia la vida simple que una vez había sido suya. Luego pensó en las jacarandas, en cómo este lugar se había convertido en su hogar, en cómo había encontrado aquí un propósito y, finalmente, un amor que nunca había imaginado posible. Sí, respondió con voz firme y clara. Acepto ser su esposa, don Francisco. Una sonrisa iluminó el rostro de don Francisco, borrando años de dolor y soledad. Creo que ahora puedes llamarme simplemente Francisco, dijo suavemente. El señor Valenzuela, visiblemente emocionado a pesar de su profesionalismo, preparó los documentos para la firma. Necesitaremos 2 testigos, indicó. Los llamaré inmediatamente, respondió don Francisco. Se acercó a la puerta del despacho y la abrió de par en par. Como esperaba, un grupo considerable de personas aguardaba en el pasillo, entre ellos doña Soledad, Tomás y varios otros sirvientes fieles. Incluso el padre Ignacio permanecía allí, su expresión una mezcla de confusión y curiosidad. Doña Soledad, Tomás, llamó don Francisco, ¿me harían el honor de ser testigos en mi matrimonio con la señorita Esperanza? Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Doña Soledad, recuperándose rápidamente de la sorpresa, avanzó con dignidad. «Será un honor, don Francisco», respondió con voz emocionada. Tomás la siguió, su rostro iluminado por una sonrisa amplia y sincera. «No podría estar más feliz, patrón», dijo. Ambos entraron en el despacho cerrando la puerta tras ellos. El proceso fue breve pero solemne. El señor Valenzuela leyó los documentos, explicó los términos legales y finalmente ofreció la pluma a don Francisco, quien firmó con mano firme. Luego fue el turno de Esperanza. Al tomar la pluma, recordó las clases del padre Sebastián en su pueblo, cómo le había enseñado pacientemente a escribir su nombre. Nunca imaginó que aquella habilidad la llevaría a este momento trascendental. Con cuidado, firmó Esperanza Ramírez, y luego, tras un momento de duda, añadió de Montemayor. Doña Soledad y Tomás firmaron como testigos y finalmente el señor Valenzuela estampó su firma y sello oficial. Por el poder que me confiere el Estado, declaró el notario, los declaro legalmente casados. Felicidades, don Francisco y doña Esperanza Montemayor. Don Francisco tomó las manos de Esperanza y las besó con reverencia. No era un gesto apasionado, sino uno lleno de promesa y respeto. Gracias, susurró, por aceptar compartir tu vida conmigo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Doña Mercedes entró como una tromba, seguida por el padre Ignacio, que intentaba en vano detenerla. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber, su voz aguda por la indignación. Al ver los documentos sobre el escritorio y las expresiones de los presentes, comprendió inmediatamente. «Esto es una farsa», exclamó. «Una burla a la memoria de Catalina. Francisco, no puedes haberte casado con esta sirvienta. Es indecoroso, es un escándalo». Don Francisco se volvió hacia ella con calma. «Como puedes ver, Mercedes, ya está hecho. Esperanza es ahora mi esposa ante la ley, y pronto lo será también ante Dios, cuando el padre Ignacio oficie la ceremonia religiosa». Se volvió hacia el sacerdote. «Eso es, si el padre está dispuesto». El padre Ignacio, claramente incómodo pero también conmovido por los eventos que acababa de presenciar, asintió lentamente. «Si es su voluntad libre y consciente, don Francisco, y también la de la señora Esperanza, no veo impedimento canónico para celebrar el sacramento». Doña Mercedes parecía a punto de explotar de furia. «Esto no quedará así», amenazó. «Impugnaré este matrimonio, demostraré que ha habido coacción, manipulación. La familia Montemayor no aceptará esta humillación. La familia Montemayor
respondió don Francisco con voz firme. Soy yo. Y ahora también es Esperanza. Si decides seguir por este camino, Mercedes, solo conseguirás alejarte definitivamente de nosotros. Pero si aceptas nuestra unión, siempre habrá un lugar para ti en las jacarandas como la prima de mi difunta esposa. Doña Mercedes los miró a ambos con desdén. Prefiero volver a la Ciudad de México que ser testigo de esta degradación, declaró finalmente. No me quedaré a ver cómo arruinas el legado de los Montemayor. Sin más palabras, salió del despacho con la misma violencia con que había entrado. El silencio que dejó tras ella fue roto por doña Soledad. No le hagan caso, dijo con sabiduría. El tiempo le enseñará a aceptar lo que no puede cambiar. Mientras tanto, creo que tenemos un matrimonio que celebrar, ¿no es así? La noticia del matrimonio se extendió como fuego por la hacienda. Los sirvientes, la mayoría de los cuales habían llegado a apreciar a Esperanza por su trabajo duro y su trato respetuoso, recibieron la noticia con una mezcla de asombro y alegría. Algunos, como Carmela, que seguía bajo vigilancia en la despensa, se mostraron horrorizados, pero la mayoría celebró el acontecimiento como un nuevo comienzo para las jacarandas. El padre Ignacio, tras consultar brevemente con el obispo en San Miguel de Allende, acordó celebrar la ceremonia religiosa la semana siguiente, una vez publicadas las amonestaciones correspondientes. Don Francisco, ahora simplemente Francisco para Esperanza, insistió en que no se escatimaran gastos para la celebración. Quiero que toda la región sepa que me he casado con la mujer más extraordinaria de Guanajuato, declaró. Y quiero que tus padres estén presentes. Esperanza, enviaré un coche para traerlos desde tu pueblo. Esperanza, abrumada por tantas emociones en tan poco tiempo, no pudo contener las lágrimas al pensar en sus padres. ¿Crees que entenderán? ¿Que aceptarán esto? Lo harán cuando vean lo feliz que eres, respondió Francisco con confianza, y cuando comprendan que su deuda está completamente cancelada. De hecho, estaba pensando en ofrecerles un pequeño terreno en los límites de la hacienda, para que puedan cultivarlo y estar cerca de ti. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en las jacarandas. Se enviaron invitaciones a todas las familias respetables de la región. Se ordenaron flores, alimentos y bebidas en cantidades generosas. Se contrataron músicos y se prepararon habitaciones para los invitados que vendrían de lejos. Esperanza, guiada por doña Soledad, comenzó a familiarizarse con sus nuevas responsabilidades como señora de la hacienda. Aprendió sobre la administración de la casa, sobre los libros de cuentas, sobre las tradiciones y protocolos de la familia Montemayor. Cada noche, Francisco le leía historias de sus antepasados, compartiendo con ella el legado que ahora también era suyo. No espero que cambies quién eres, le aseguró una noche mientras cenaban solos en el comedor principal. De hecho, es precisamente quién eres lo que me hizo amarte. Solo quiero darte las herramientas para que te sientas cómoda en este nuevo papel. Esperanza apreciaba profundamente su consideración. Aprenderé, prometió, porque quiero honrar no solo a tu familia, sino también a Catalina. Quiero ser digna del lugar que ella ocupó antes que yo. Francisco tomó su mano sobre la mesa. Catalina habría estado de acuerdo con mi elección, dijo con voz suave. Ella valoraba la autenticidad y la bondad por encima de los títulos y las apariencias. Ustedes dos se habrían llevado bien. La ceremonia religiosa se celebró en la capilla de las Jacarandas, restaurada y decorada especialmente para la ocasión. Contra todo pronóstico, la iglesia estaba llena. Muchas familias de la región, inicialmente escépticas, habían decidido asistir, algunas por curiosidad, otras por respeto a la familia Montemayor y algunas, las menos, por genuina alegría ante la felicidad evidente de don Francisco. Los padres de Esperanza, visiblemente emocionados y algo abrumados por la opulencia que los rodeaba, ocupaban un lugar de honor en la primera fila. Su madre lloraba silenciosamente, mientras su padre mantenía la compostura con dificultad. Cuando Francisco colocó el anillo en el dedo de Esperanza, un anillo que había pertenecido a su abuela y que había guardado todos estos años en espera del momento adecuado, muchos de los presentes se conmovieron visiblemente. La unión de este hombre maduro, marcado por el dolor pero renacido en el amor,
con esta joven valiente que había demostrado su valía más allá de cualquier duda, parecía simbolizar una reconciliación, no solo entre dos personas, sino entre dos mundos tradicionalmente separados por barreras invisibles, pero poderosas. La celebración que siguió a la ceremonia fue legendaria. Se sirvieron los mejores platos de la cocina tradicional mexicana. Se descorcharon botellas de champán francés guardadas durante décadas, y la música no cesó hasta bien entrada la noche. Esperanza, radiante en un vestido de seda blanca que doña Soledad había ayudado a confeccionar, bailó con su ahora esposo bajo las estrellas, en el patio principal, decorado con cientos de farolillos y flores de jacaranda. ¿Eres feliz?, le preguntó Francisco mientras giraban suavemente al ritmo de un vals. Más de lo que jamás creí posible, respondió ella con sinceridad. Pero mi felicidad no está solo en ser tu esposa, Francisco. Está en la posibilidad de hacer algo significativo con esta nueva vida que compartimos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó él, genuinamente interesado. Esperanza había estado reflexionando sobre esto durante días. Las jacarandas es más que una casa, más que tierras, comenzó. Es una comunidad. Los peones, los sirvientes, sus familias, todos dependen de la hacienda para subsistir. Pero podría ser más que eso. Podría ser un lugar donde todos prosperaran, donde los niños recibieran educación, donde las mujeres aprendieran oficios que les permitieran ser independientes. Francisco la observaba con creciente admiración. Hablas como una verdadera reformadora social, comentó. ¿Dónde aprendiste estas ideas? De la vida, respondió Esperanza simplemente. De ver a mi madre trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, sin poder darles a sus hijos más que lo básico para sobrevivir. De ver a niñas como yo, con sueños y capacidades, limitadas por su nacimiento y su género. Pero también de ti, Francisco, de tu biblioteca llena de ideas revolucionarias, de pensadores que imaginaron un mundo más justo. Francisco sonrió con orgullo. Las jacarandas es tuya ahora tanto como mía, dijo, y si quieres convertirla en un modelo de progreso social, tienes mi total apoyo. De hecho, no se me ocurre un mejor uso para nuestra fortuna y nuestro privilegio. Los meses siguientes vieron transformaciones significativas en las jacarandas. Bajo la dirección de Esperanza, se estableció una escuela para los hijos de los trabajadores, donde ella misma enseñaba a leer y escribir. Se reorganizó el trabajo en los campos, implementando métodos más modernos y eficientes que aliviaban la carga física de los peones. Se creó un taller de costura donde las mujeres de la hacienda aprendían a confeccionar prendas que luego vendían en los mercados de San Miguel de Allende, generando ingresos propios. Francisco, lejos de resistirse a estos cambios, los apoyaba entusiastamente. Encontró una nueva pasión en la mejora de las condiciones de vida de quienes dependían de las jacarandas, y en el proceso descubrió una vitalidad que creía perdida para siempre. Juntos, visitaban otras haciendas de la región, compartiendo sus experiencias y alentando reformas similares. No todos recibían estas ideas con entusiasmo. Algunos terratenientes conservadores veían con alarma lo que consideraban una peligrosa subversión del orden establecido, pero otros, especialmente los más jóvenes, se mostraban interesados y abiertos a la posibilidad de que el progreso social y la prosperidad económica pudieran ir de la mano. La relación entre Francisco y Esperanza crecía día a día, alimentada por el respeto mutuo, la admiración y un amor que había florecido en circunstancias improbables. Compartían no solo una casa y un lecho, sino también ideas, sueños y proyectos para el futuro. Un futuro que, para sorpresa y alegría de ambos, pronto incluiría una nueva vida. Una tarde de primavera, mientras revisaban juntos los planes para ampliar la escuela, Esperanza sintió un mareo repentino. Francisco, alarmado, insistió en llamar al médico inmediatamente. El diagnóstico confirmó lo que ambos habían comenzado a sospechar. Esperanza estaba embarazada. La noticia fue recibida con júbilo en toda la hacienda. Francisco, a sus 61 años, nunca había tenido hijos. El matrimonio con Catalina, aunque feliz, no había sido bendecido con descendencia. Ahora, contra todo pronóstico,
Se preparaba para ser padre por primera vez. Un hijo, murmuraba con asombro mientras acariciaba el vientre a un plano de esperanza. Un nuevo Montemayor para continuar lo que hemos comenzado. O una hija, respondía Esperanza con una sonrisa. Igualmente valiosa, igualmente amada. Por supuesto, asentía Francisco. Niño o niña será educado para valorar a las personas por su carácter, no por su nacimiento o su posición social, tal como tú me enseñaste a hacer. El embarazo trajo consigo una nueva oleada de comentarios en la región, pero esta vez predominaba la curiosidad amistosa sobre la maledicencia. Incluso doña Mercedes, que había mantenido su palabra de no volver a las jacarandas, envió una carta breve pero cordial, felicitando a la pareja por la noticia. Quizás el tiempo realmente cura todas las heridas, comentó Francisco al leer la carta. O quizás algunos corazones son más flexibles de lo que parecen a primera vista. Los meses pasaron y el vientre de Esperanza crecía junto con los proyectos que ella y Francisco habían iniciado. La escuela ahora atendía no solo a los niños de las jacarandas, sino también a los de haciendas vecinas. El taller de costura había expandido su producción para incluir bordados finos que se vendían incluso en la Ciudad de México. Y los campos, bajo la supervisión conjunta de Francisco y Rodrigo, el padre de Esperanza, producían cosechas abundantes gracias a técnicas innovadoras de irrigación y rotación de cultivos. Una tarde particularmente calurosa de agosto, mientras Esperanza descansaba en la terraza, sintió los primeros dolores. El parto fue largo pero sin complicaciones, asistido por doña Soledad, que había ayudado a traer al mundo a docenas de niños a lo largo de su vida, y por el médico de San Miguel de Allende, que había acudido inmediatamente al ser llamado. Al amanecer del día siguiente, un fuerte llanto anunció la llegada al mundo de Catalina Esperanza Montemayor Ramírez, una niña saludable con el cabello oscuro de su madre y los ojos claros de su padre. Francisco, que había esperado ansiosamente toda la noche fuera de la habitación, entró con lágrimas en los ojos al ser finalmente admitido. La imagen de Esperanza sosteniendo a su hija, exhausta pero radiante, quedaría grabada en su memoria para siempre. «Es perfecta», susurró, besando primero la frente de su esposa y luego la diminuta cabeza de su hija. «Como su madre». Esperanza sonrió a pesar del cansancio. «Tiene tus ojos», observó, «y espero que también tu sabiduría y tu compasión, y tu coraje», añadió Francisco, «tu determinación para cambiar lo que debe ser cambiado». La noticia del nacimiento de Catalina se extendió rápidamente. Pronto llegaron felicitaciones de toda la región, incluido un telegrama del gobernador del estado, que había oído hablar de las reformas implementadas en las jacarandas y deseaba visitarla personalmente en un futuro próximo. La hacienda se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban modelos alternativos de gestión agraria y desarrollo comunitario. Francisco y Esperanza recibían a todos con la misma hospitalidad, compartiendo generosamente sus experiencias y aprendiendo de las de otros. El bautizo de la pequeña Catalina, celebrado en la capilla de las Jacarandas 3 meses después de su nacimiento, reunió a una multitud aún mayor que la boda de sus padres. Familias de todas las clases sociales, desde los peones más humildes hasta los hacendados más prósperos, se mezclaban en una celebración que simbolizaba la nueva visión que Francisco y Esperanza habían implementado en su comunidad. Una visión de respeto mutuo, de dignidad compartida, de prosperidad que no se construía sobre la explotación, sino sobre la colaboración. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el patio principal, Francisco y Esperanza se retiraron brevemente a la terraza superior con su hija dormida en brazos. Desde allí, contemplaron las luces y escucharon las risas y la música que ascendían desde abajo. ¿Quién habría imaginado este momento?, reflexionó Esperanza. Cuando llegué aquí hace casi 2 años, en aquella carreta apretando el rosario de mi madre, temiendo lo peor, y yo, continuó Francisco, encerrado en mi dolor y mi soledad, convencido de que la vida no tenía más que ofrecerme. Qué equivocados estábamos ambos. O quizás no, respondió Esperanza, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo.
Quizás ese era exactamente el camino que debíamos recorrer para encontrarnos, para llegar a este momento. Francisco asintió, contemplando a su hija que dormía plácidamente, ajena a la extraordinaria historia que había precedido su nacimiento. Tienes razón, como siempre. Todo lo que vivimos nos trajo hasta aquí, y no cambiaría ni un solo paso de ese camino. Abajo, los invitados comenzaron a cantar una antigua canción de cuna mexicana, sus voces ascendiendo en la noche como una bendición colectiva para la pequeña Catalina y para el futuro que representaba. Un futuro en el que las jacarandas seguiría siendo un faro de esperanza y renovación, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce barreras de clase, edad o circunstancia. Un amor capaz de transformar no solo dos vidas, sino toda una comunidad. La niña que una vez había sido entregada como pago de una deuda, se había convertido, por mérito propio, en la fuerza que había renovado una tierra entera. Y la historia de Esperanza y Francisco Montemayor, nacida de las cenizas del dolor y la desigualdad, florecería por generaciones como las jacarandas que daban nombre a su hogar compartido, un símbolo permanente de renovación, esperanza y la posibilidad siempre presente de comenzar de nuevo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza y Francisco los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre amores que superan todas las barreras sociales. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta narrativa sobre el poder transformador del amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el amor en sus múltiples formas. ¿Qué les pareció el final? ¿Esperaban que las jacarandas se transformara en un lugar de esperanza para toda la comunidad? Cuéntenos su opinión en los comentarios y compartan esta historia con quienes creen que necesitan un recordatorio de que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Los esperamos en nuestra próxima aventura narrativa.